Mis hermanos, estamos ya de regreso al tiempo ordinario. Todavía no alcanzamos a sacar el arbolito de Navidad, pero todo lo demás ya, gracias a Dios, ya salió, porque terminó el tiempo de Navidad y comenzamos el tiempo ordinario. En estos días de tiempo ordinario, de aquí hasta el miércoles de ceniza, cuando iniciemos el tiempo de la Cuaresma, vamos a estar escuchando en la liturgia el Evangelio de San Marcos, casi consecutivamente, continuamente, desde ahora que tenemos el capítulo 1, parte del capítulo 1, vamos a escucharlo secuencialmente así. Y hoy nos presenta entonces en este sinopsis, este resumen del inicio del Evangelio de San Marcos. San Marcos nos presenta el inicio del ministerio público de Jesús, del apostolado de Jesús, de la misión de Jesús. Nos dice que una vez que habían arrestado a Juan el Bautista, Jesús, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, empieza a predicar, dice, el Evangelio y la buena nueva, y empieza a decir: se ha cumplido el tiempo, ya llegó el tiempo, y el reino de Dios está cerca. Los expertos en la Sagrada Escritura, que fue escrita en griego este pasaje, nos hacen notar la distinción, la diferencia en el término que usa Marcos para decir el tiempo se ha cumplido. Porque en griego tiempo puede usarse de dos maneras: cronos como decir el cronómetro, ¿verdad? Es el tiempo, cronos. Pero el Evangelio de San Marcos dice que Jesús dijo Kyrios, o kairos. Kairos es también tiempo, pero referente al Kyrios, al Señor. Es el tiempo del Señor, es el tiempo de Dios. Entonces, lo que Jesús empieza a predicar es eso, que el tiempo de Dios ha llegado y el reino de Dios, dice, está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nosotros como católicos, todo cristiano de hecho, vivimos no en el cronos, en el tiempo común y corriente. Vivimos en el kairos, que es el tiempo de Dios. Vivimos nosotros en el kairos, en el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo ordinario que estamos ahora iniciando es ese tiempo de Dios. Es el tiempo en el que el cristiano, el creyente, vive su vida consciente de que está viviendo el plan de Dios en su vida, el tiempo de Dios, no el cronos, el tiempo, sino el kairos, que es el tiempo de Dios. Entonces, y nos dice, lo vivimos así como lo dice precisamente Jesús, ¿verdad? Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vivimos nosotros el kairos, el tiempo de Dios, nuestro tiempo en esta vida, lo vivimos en un constante y continuo arrepentimiento, una conversión continua. Ninguno de nosotros
podemos decir que ya nos convertimos y que ya terminamos nuestra conversión. No, la conversión es un proceso continuo, continuo. Seguimos en la conversión, cada vez más y más acercándonos a Dios, viviendo el reino de Dios y el tiempo de Dios. Dice, entonces, el tiempo ordinario es eso, es vivir no el cronos, sino el kairos, vivir en el tiempo de Dios en una continua conversión como cristianos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué significa esto? También, hermosamente, la palabra de Dios hoy nos da luz de cómo hacerlo. Dice, Jesús caminaba por la orilla del lago cuando vio a Simón y a su hermano Andrés y los llamó. Y vio también a Santiago y a Juan y los llamó. ¿A qué los llamó? A vivir el kairos, a vivir el tiempo de Dios. Los llamó al discipulado, a ser discípulos, a ser sus discípulos. Así es como el cristiano vive el kairos, así es como el cristiano vive el tiempo ordinario, que es el tiempo de Dios, en una continua conversión en el discipulado, siguiendo, respondiendo al llamado de Jesús, siguiendo a Jesús en el discipulado. Este discipulado, ¿cómo lo vivimos? Todavía un paso más, ¿cómo vivimos ese discipulado? Nos lo presenta también en este denso y resumido pasaje del Evangelio, nos da una luz también sobre esto. ¿Cómo vivimos este discipulado en el kairos, en el tiempo de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Dice, Jesús les dijo, síganme, y ellos inmediatamente lo siguieron. Así se vive el discipulado en el tiempo de Dios. No postergando, no posponiendo, no retardándonos, sino respondiendo al llamado del Señor inmediatamente, inmediatamente. Y esa respuesta es inmediata y requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Nos dice, dejaron todo, las redes, la barca, sus padres, sus trabajadores, todo, para responder en el discipulado. Entonces, el discipulado nos requiere de responder prontamente y de desapegarnos a muchas cosas que nos impiden esa respuesta inmediata hacia el llamado de Jesús. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden? No necesariamente puede ser un gran pecado, un gran vicio. Claro, eso definitivamente nos frena, nos impide seguir a Jesús. Pero también a veces actitudes, apatías, perezas, cosas que no son graves pecados, pecados mortales, pero que igual nos cuesta soltar, nos cuesta desapegarnos a esas cosas. Entonces, Jesús nos invita a vivir, ahora que comenzamos el tiempo ordinario, recordemos esto,
El tiempo ordinario no es un tiempo en el que no pasa nada. No, no, no. El tiempo ordinario es el tiempo en el que, como creyentes, como cristianos, vivimos no en el cronos, el tiempo del mundo, sino en el kairos, el tiempo de Dios. Lo vivimos en una continua conversión y siguiendo a Jesús en el discipulado. ¿Para qué? Por último, ¿para qué? Lo dice Jesús también: los haré a ustedes pescadores de hombres. El seguir a Jesús, el ser su discípulo, no es nada más para salvarnos, no es nada más para salvar mi alma y salvarme y estar bien con Dios y que Dios me bendiga y que todo me vaya bien. Ese egoísmo de yo, y quiero que Dios me ame y que Dios me escuche y que Dios me bendiga y yo, no. Claro, la salvación de nuestra alma debemos de cuidarla, pero seguimos a Jesús para ser pescadores de hombres, para que otros se salven, para que otros se salven, para llevar almas a Jesús, para la salvación de hombres, de los demás. Para eso somos cristianos, para la salvación, para ser pescadores de hombres, para la salvación de los demás. Ciertamente, dando propia nuestra, la de nuestros seres queridos, pero no egoístamente, nada más yo y los míos, sino ser discípulos para salvar almas. Pidámosle al Señor que ahora que iniciamos una vez más, que regresamos a este tiempo ordinario, que lo vivamos como nos lo pide la palabra, siguiendo así al Señor, no solo para salvarnos, sino para salvar al mundo entero. Amén.